Hola, bienvenido, bienvenida. Yo soy Lore Van der Molen, psicóloga infanto juvenil y coach parental, y en esta ocasión quiero hablarles sobre algunas características que yo considero que es muy importante que conozcas. Tú que ejerces tu rol parental con un adolescente o una adolescente. Entender estas características te va a ayudar a desarrollar la empatía, que es muy necesaria para ejercer un rol parental con menos culpa, libre y sin duda. Vamos a comenzar. Entonces, esta adolescencia que comienza por ahí por los 13 años, en donde se empiezan a despertar de esta modorra preadolescente. Modorra preadolescente porque durante la preadolescencia, con todos los cambios que estaban ocurriendo biológicamente, hormonalmente, ¿cierto? Los preadolescentes entran como en un estado de hibernación, donde su pieza, ¿cierto? Es su lugar más seguro, duermen mucho, entonces no tienen energía para cosas que antes sí tenían energía, entonces ya cuando notamos que están haciendo esta transición a la adolescencia es cuando ya se están empezando a despertar de esta modorra y empiezan a tener interés nuevamente afuera, ¿ya? Si antes era salir a la calle a jugar con los amigos, ahora es salir a juntarse con los amigos, a la junta, ¿cierto? Empieza el interés por el sexo opuesto, desde ahí también la vergüenza y todo lo que está relacionado, ¿no?, a este interés. También se vuelven más preocupados por su estilo, por su pelo, por su ropa, ¿cierto? Cosas que antes no le preocupaban, hoy día, cuando ya se vuelven adolescentes, cuando ya entran a la etapa adolescente, entonces les empiezan a preocupar nuevamente. Esta transición entre la preadolescencia y la adolescencia puede ser paulatina, que uno vaya viendo un despertar muy lento, al igual como se despierta uno sin despertador, ¿cierto? Como que empieza a escuchar, después abre un ojo, después se estira, y entonces comienza el día con toda la energía, o se levanta cuando ya está listo, o puede ser muy violento, como cuando uno despierta con un despertador de campana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este despertar, esta transición es muy violenta, el estrés al cual se ve sometido el adolescente también es mayor, ¿ya? Porque tiene que adaptarse rápidamente a todo lo que está ocurriendo adentro de su cuerpo, todo lo que está ocurriendo neurobiológicamente en esta nueva etapa. Ya cuando es paulatino, entonces tiene mayor capacidad de adaptarse y se ve sometido a menor estrés. Finalmente, todos nos adaptamos, todos sobrevivimos a la etapa, pero con esta información estoy segura que tú como papá, como mamá o como cualquier vínculo que tengas, ¿cierto? Y estás ejerciendo un rol parental, necesitas saber para no padecer no adolecer junto con ellos esta etapa. ¿Qué está pasando? Ya ocurre, ¿cierto?, que cuando se están despertando de esta preadolescencia, hay una poda neuronal, al igual que cuando nosotros hacemos la poda de las rosas o de los árboles frutales, ¿cierto?, para que el próximo año estén mucho más fuertes y florecidos y den unas frutas mucho más grandes, entonces ellos en sus cerebros hacen lo mismo, podan todo lo que ya no ocupan, todos estos circuitos que ya no necesitan. Y entonces vuelven a reconectar, estableciendo nuevos circuitos neuronales. Esto también les demanda mucha energía. Gastan un montón de calorías con esta actividad neuronal. Entonces, por eso es que tenemos a los y las adolescentes que están despertando de la modorra y despiertan con mucha hambre, ¿no? La alimentación entonces es súper importante, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta poda y reconectividad? Que se les desestabiliza el mundo, porque todo lo que ya conocían, todo lo que tenían previamente establecido, entonces ahora cambia y lo comienzan a mirar con otros ojos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Esto entre los 16 y los 17, o sea, despertamos de la modorra adolescente más o menos como a los 13 y lo hacemos muy rápido o muy lento,
y tipo 17 años, 16 años, otra vez nos encontramos con un remodelado cerebral, ¿ya? ¿Y qué ocurre en este remodelado? Ocurre que en la corteza temporal profunda se hacen estas reconexiones y esta parte de nuestro cerebro tiene que ver con la identidad y con la capacidad de evaluación crítica y objetiva de la realidad. ¿Ya? ¿En qué se traduce en el comportamiento de esto? Lo vamos a ver después. El temperamento se desestabiliza, ¿ok? Y es por eso que muchas veces los papás me llaman muy confundidos y muy preocupados también, ¿cierto? Ay, parece que tiene depresión, no sé qué le pasa, sobre todo cuando este cambio es muy violento, ¿ya? Se destabiliza el temperamento y los invade una ansiedad tremenda y la disforia va en aumento. ¿Qué es la disforia? Es un estado de ánimo más disminuido, ¿cierto? Que es como, la manera más fácil de entenderlo, es todo lo contrario a la euforia, ¿ya? Entonces, con la disforia vemos esta como inconformidad, como este enojo con el mundo, ¿cierto? Porque hay una sensación negativa en sus cuerpos, ¿ok? No tiene que ver con que nosotros hayamos hecho algo malo, tú no hiciste nada malo, esto es parte de su proceso. Por supuesto que va a depender el cómo enfrenten todos estos eventos estresantes, porque son eventos estresantes para ellos, ¿cierto? Estas transiciones. Si se dio muy abruptamente, fue muy violenta, entonces su ansiedad y sus niveles de estrés van a ser mayores, y si fue paulatino, entonces esto va a pasar como si nada, y esos son los papás que no me consultan, ¿cierto? ¿Qué más pasa? Que no se ve, ¿ya? Tenemos un sistema, ¿cierto? Que es el sistema que regula la intensidad de las emociones, que es el sistema límbico, y tenemos otro, que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con el razonamiento y el control de impulso. Ideal sería que el control de impulso se dé a la mano de la maduración del sistema límbico, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos en la adolescencia. Y lo que pasa es que la intensidad de las emociones se vuelve muy alta, o sea, las emociones se vuelven muy, muy intensas, y la capacidad de poder controlar el impulso, ¿cierto?, que viene con esta emoción, es muy baja. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal, que es la encargada de hacer esta tarea, madura después. Hay una maduración que es dispar, al igual como ha sido durante todo el desarrollo, ¿cierto? Que tenemos sistemas que maduran antes que otros, pues bien, en la adolescencia ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es súper normal que en esta etapa empiecen a ocurrir estas explosiones emocionales, ¿cierto? Que empecemos a escuchar portazos en la puerta, que de repente escuchemos algún combo en la pared, algún grito desesperado o un llanto desenfrenado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la intensidad de la emoción, ¿cierto?, es muy fuerte. Y en muchas de estas ocasiones, el estímulo que provoca esta emoción tan fuerte, a nuestro parecer y a nuestro razonamiento de adultos, nos parece poco importante o poco relevante. Pero ustedes que ahora tienen esta información, sí lo van a considerar importante y sí van a empatizar, porque van a empatizar con la emoción, no con el problema que lo provocó. Porque es verdad, a veces el problema es minúsculo y tiene una solución muy rápida, pero eso no quiere decir que lo que están sintiendo también sea minúsculo y de solución rápida, sino que lo que están sintiendo es muy intenso. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Estamos ya en las rutas dopaminérgicas que se modifican. ¿Cuáles son las rutas dopaminérgicas? Todo lo que tiene que ver con el placer. Aumenta la necesidad de gratificación y búsqueda de placer. Ojo aquí con las adicciones, y no solamente hablo de adicciones a drogas, alcohol, tabaquismo, sino que también me refiero al videojuego. ¿Por qué? Cuando están en el videojuego, ¿cierto? Se activan las rutas dopaminérgicas, pura dopamina, gratificación, 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 búsqueda de placer, gratificación, búsqueda de placer, gratificación, búsqueda de placer. Pero no hay nada más. ¿Ok? Entonces, como esto ya es algo que a ellos les está ocurriendo naturalmente,
con este tema de los videojuegos, ¿cierto? Es muy fácil caer en la adicción, porque es un circuito que se activa al estar sentado frente a la pantalla. Entonces es muy fácil, bueno, no solo los adolescentes, sino que es muy fácil que cualquiera de nosotros se vuelva adicto a las pantallas. ¿Por qué? Porque también activa estas rutas dopamínérgicas, ¿ya? Entonces los adolescentes están constantemente en esta búsqueda de gratificación y muchas veces no la encuentran y se frustran, ¿ok? Búsqueda de placer, súper importante que quien esté guiando, quien esté acompañando a un adolescente en esta etapa, lo ayude también y lo apañe, como dicen ellos, en esta búsqueda de actividades que le generen placer, que lo guíe. ¿Por qué? Porque esto que les ocurre, esta modificación de la ruta de la dopamina, puede ser un factor que también nos deje vulnerables a la adolescencia. ¿Y a qué me refiero con eso? A que estén buscando el placer en los lugares equivocados. ¿Okay? Así es que es súper importante ahí saber, conocer y apañar para que lo busquen en las partes adecuadas. ¿Okay? Crecimiento de los lóbulos frontales, que es lo que le permite cuestionar y cuestionarse, que también vamos a ver más adelante en qué se traduce en su conducta este crecimiento del lóbulo frontal. Desarrollar nuevas ideas, problematizar, buscar soluciones, pensar sobre sus pensamientos, la metacognición. Y esta es como la parte interesante, ¿cierto?, que ocurre en la adolescencia, donde ya podemos sentarnos a conversar y por un momento olvidamos que es un adolescente y nos sentamos como que estamos frente a un adulto. Así que aprovechar todas esas instancias para que ellos y ellas también pongan a prueba y ensayen estas nuevas habilidades que les da su desarrollo neurocognitivo. Y aquí vamos con todas estas características, que es lo que sí se ve. Idealismo y carácter crítico, se les caen de golpe las figuras a las cuales habían idealizado, el papá superhéroe, la mamá supermamá, se transforman en seres humanos, ¿ok? Se dan cuenta de que el mundo real no es copia fiel del ideal que planteaban ellos, y por supuesto que siempre los responsables de todo esto somos los adultos, ¿ok? Se vuelven conscientes de la hipocresía, donde aquí también se vuelve muy importante que seamos los líderes que necesitan, que tú seas él o la líder que tu hijo o tu hija necesita, siendo coherente. Te va a estar mirando todo el rato, eres su primer influencer. Ya te viene mirando desde hace muchos años y ahora además te mira como ser humano, no como un superhéroe o una superheroína. Entonces es muy importante que trabajemos esa parte de nosotros para ser el modelo, para ser el líder que efectivamente ellos quieran seguir y no estén buscando modelos equivocados. Disfrutan de las publicaciones que ataquen a las figuras públicas, ¿ok? Todo esto dado por este carácter crítico que les permite el desarrollo, que en el fondo el desarrollo, ¿cierto?, de todas sus habilidades cognitivas se lo permite. Y ellos, por supuesto que lo usan. Entonces, no es personal. Súper importante, y aquí me agarro un poco de los 4 acuerdos, no tomárselo personal, porque efectivamente no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con la etapa del desarrollo en la que está y con el desarrollo neurocognitivo, que se lo permite. Y él lo está probando o ella lo está probando. Entonces, se va a criticar. Sí, utiliza esa crítica para crecer. La tendencia a discutir. Habíamos visto, ¿cierto?, el desarrollo de la corteza prefrontal, que les permite entonces esto, buscan la oportunidad, ¿cierto?, de probar y demostrar sus nuevas habilidades de razonamiento formal, y ya hay cierta lógica en sus argumentos. Entonces, como adultos, como líderes de adolescentes, ¿qué podremos hacer cuando entramos en discusión con ellos? No cuestionemos ciegamente sus posturas, no las desestimemos, cuestionémoslas, no, me equivoco ahí, cuestionémoslas, pero no las desestimemos. ¿A qué me refiero con eso? A que ampliemos la discusión y que no nos entrampemos en ella, porque nuevamente no es personal. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a desarrollar mejor sus habilidades de razonamiento
formal, haciéndole preguntas que lo hagan cuestionarse si esto que está pensando efectivamente es lógico o no es lógico. Esa es nuestra labor. Indecisión, por supuesto, parte de la adolescencia, muchos problemas de decisión, y esto también tiene que ver con el desarrollo neurocognitivo, ¿ok? Tiene que ver con el desarrollo de la identidad. Entonces, cuando yo decido claramente A o B o C, es porque yo estoy claro de que esto va en consecuencia, ¿cierto? Conmigo, con mi personalidad, con mi identidad. Como la identidad es un proceso en construcción en la adolescencia, entonces no estoy tan seguro si es A, es B o es C, entonces los pruebo los tres. ¿Ah? Eso también es muy común. Que veamos estos cambios como, bueno, si ayer no querías eso y hoy día sí, ¿cómo? ¿Quién me explica? ¿No? Es como papás que llegan así, exijo una explicación. Bueno, aquí está la explicación. La hipocresía aparente, ellos todavía, y digo todavía, porque todo esto es un proceso, ¿cierto? No entienden la relación entre defender una ideología y las conductas a seguir. Entonces se abanderan muy apasionadamente. Acuérdense que las emociones se vuelven muy intensas en cuanto ellos encuentran una bandera de lucha, se apasionan con esa bandera, pero muchas veces las conductas a seguir que tienen que ver con esa ideal no son coherentes, ¿ok? Y eso es común que pase. ¿Y cuál es nuestro rol como adultos, como líderes parentales, en este caso de adolescentes? Es preguntarles, guiarlos a la reflexión. Preguntas que lleven a la reflexión. Y no, ¿cierto?, enrostrarles lo incoherentes o lo hipócritas que están siendo al actuar de una manera y pensar de otra, ¿no? Porque si no, ahí que vamos a tener rechazo. Lo que no necesitamos en esta etapa es el rechazo. Necesitamos para ahí monitorear, necesitamos confianza. Autoconciencia, se preocupan todo el rato por su propio estado mental, por ellos mismos o ellas mismas, y esto no tiene que ver con el egocentrismo, es súper necesario que lo hagan. ¿Por qué? Otra vez volvemos a las primeras diapositivas, porque su cerebro se los permite. ¿Por qué? Porque es muy importante esta autoconciencia para el desarrollo de la identidad. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ocurre que hay como una audiencia imaginaria, ¿cierto? En esto de que todos me están mirando, entonces se empiezan a avergonzar. Es súper típico como, no sé, cuando van a un restaurante y no se quiere parar ni al baño porque siente que todo el mundo lo está mirando, o incluso cuando tú cometes algún error, alguna equivocación, también te juzga, ¿cierto? Porque cree que todo el mundo lo va a saber. ¿Ah? Entonces esto es una audiencia que es imaginaria, pero que a ellos los acompleja mucho. Y la otra característica muy típica que tiene que ver también con esta inmadurez, ¿cierto? Con este proceso de madurez de su neurocognitivo, se sienten especiales y que las reglas de los demás entonces no son para mí también. Lo que este autor llama la fábula personal. Y aquí otro factor de riesgo que también tenemos que tener en cuenta, que es parte de la adolescencia. Imagínense esta fábula personal con lo que está pasando de sus rutas dopaminérgicas que están ahí cambiando, que se están modificando y que ocurre un aumento de la gratificación y de búsqueda del placer. Si yo busco el placer y creo que no estoy sujeto a las reglas de los demás, entonces hay una situación de alerta, ¿ok? Porque puedo estar buscando en los lugares equivocados. Pero, así como también hay situaciones que los dejan vulnerables a peligros, ¿ya? Como el exceso, como los excesos, por ejemplo, como entrar en tener conductas de riesgo, también hay factores que los van a proteger, y esos factores vienen dados por el tipo de liderazgo que tengan, ¿cierto?, en casa, que el rol parental en el fondo, y el rescate, ¿cierto?, por los valores que se inculcaron en la etapa anterior, quiero decir. Y esos valores funcionan como una voz interna, que es la que trae la cordura y que a ellos los va limitando. Si bien la dopamina, ¿cierto?, me pide más y más y más y más, hay un motor interno
hay un freno interno, ¿ya? Hay un freno de mano ahí que viene dado por lo que ha ocurrido en las etapas anteriores. Y por supuesto, el tener una figura parental a la medida de los adolescentes, que para mí y de todo lo que he visto, estudiado, tiene que ver con el liderazgo parental. Los adolescentes necesitan que el modelo que ellos estén buscando esté lo más cerca posible, y lo más cerca posible eres tú. Y en este liderazgo te quisiera compartir estas dos cosas, como para que reflexiones estos dos aspectos. Primero, actúa como el adulto en el que tú quieres que se convierta. Y segundo, sé el líder que tú necesitaste. Conéctate con tu historia, conéctate con tu adolescencia y busca ahí cuál era el líder que tú necesitaste. Y también conéctate con tus expectativas, con lo que tú quieres para tu hijo o para tu hija, o para ese adolescente o esa adolescente con la cual estás ejerciendo un rol parental. Entonces, ¿en qué quieres que se convierta? Y dirige tu actuar hacia allá. Esa es la mejor manera de que efectivamente ellos se conviertan en lo que, en lo que tú quieres, que desarrollen su máximo potencial, ¿cierto? Y que ocupen todas sus fortalezas para ser felices finalmente. Espero que toda esta información te haya servido para empatizar con esta etapa, para sacarte los miedos y para prepararte para no adolecer junto con ellos, sino que tomar cierta distancia y poder ser un líder o una líder para ese adolescente, para esa adolescente que te necesita.